Bueno, muy buenos días, bienvenidos al semillero de investigación, temas y problemas de fenomenología y hermenéutica. Como ya saben, el día de hoy nos corresponde tratar la segunda parte del texto de Martin Buber, Yo y tú, que comenzamos a leer la vez pasada y sobre el cual lamentablemente solo haremos 3 sesiones, yo creo que es suficiente, pero pues obviamente uno quisiera siempre profundizar más en los textos en lo posible. Bueno, no sé si tengo muy claro lo que quiero decir, eh, pero bueno, arranco con alguna intervención. Bueno, yo creo que hay en este texto temas que ya habían aparecido y que de alguna manera ya hemos discutido a propósito de la primera parte, temas que se repiten y sobre los que profundiza. Y en particular me llamaron la atención, bueno, muchas cosas, pero en particular dos temas menciono en este momento. El tema del lenguaje, por un lado, de, y el tema de la historia. Y es que, bueno, comencemos con el lenguaje, tal como lo anuncié. A mí me llama la atención que él hable de palabras básicas y que de alguna manera presente esta, presente, digamos, lo que él quiere decir con respecto a la intersubjetividad, para ponerlo en esos términos, o con respecto a lo trascendente del espíritu, no sabría cómo más llamarlo, pero lo que él quiere decir lo pone en términos de lenguaje, lo pone en términos de palabra básica y lo pone en términos también de una respuesta. Y ahí me parece que es interesante, de alguna manera, la palabra básica, yo, tú, expresa pero también exige una especie de respuesta. Y en ese sentido también la relación entre el ser humano y el tú o el espíritu es una relación de diálogo, pero es un diálogo entre un plano, digamos, superior, por así decirlo, y un plano terrenal, un plano distinto. Y ese aspecto es también muy interesante. Eh, bueno, les digo lo que estoy pensando detrás de esto, porque es interesante, porque, bueno, para alguien que ha estudiado hermenéutica como yo, es interesante porque la palabra hermenéutica tenía en Grecia el sentido de una traducción imposible de hacer, de una traducción entre un lenguaje de los dioses que hay que hacer para el lenguaje de los seres humanos que no hablan el mismo lenguaje de los dioses, y entonces se requería de este mensajero Hermes que trajera el mensaje de allá. Eh, y es interesante porque creo que ahora que lo menciono, aquí también aparece algo así. Digamos que hay una especie de respuesta o de intento de respuesta a la palabra dicha por el tú, que cada uno tiene que responder, y ahí creo que me gustaría usar la palabra responsividad. Esta sería una ética de la responsividad simultáneamente, que quiere decir tanto respuesta como responder por, eh, por algo que le ha sido legado a uno y que es importante. Entonces el ser humano tiene que responder de alguna manera a esta palabra, pero toda respuesta corre el peligro de convertirse en una obra. Es decir, por ejemplo, uno puede responder mediante una obra de arte, pero también puede responder mediante una obra del conocimiento o de muchas maneras. Y toda ingente respuesta termina volviéndose parte del mundo del ello, termina de transformarse ya no solamente en un objeto, en una obra, sino casi que en un producto sin sentido sometido a la economía y a la voluntad de dominio del Estado. Lo menciona él en esos términos. Entonces es interesante porque también aquí hay una especie de hermenéutica. Entonces no solo se formula en términos de lenguaje, de un cierto tipo de lenguaje, un lenguaje que no tolera palabra, porque ninguna obra, digamos que puede ser em, o estar suficientemente a la altura de la palabra básica yo, tú, si bien intenta decirla, pero también hay una hermenéutica interesante acá que consiste no simplemente en comprender la,
la obra que nos ha sido legada o el conocimiento que nos ha sido legado, sino en tratar de retrotraerlo al ámbito desde el cual se hizo experiencia de la palabra originaria. Y entonces hay una idea que ciertamente coincide mucho con la apropiación heideggeriana de la fenomenología, y parecería que aquí hay unas lecturas de Hölderlin de base, porque incluso cita, sin mencionar a Hölderlin, utiliza alguna frase de Hölderlin por ahí. Eh, y entonces, bueno, pensaría uno que hay mucha comunidad de lecturas entre Heidegger y Buber, o hay una apropiación directa de Heidegger, de Buber por parte de Heidegger. Bueno, en fin, sea como sea, hay esta idea también de una hermenéutica, de un regresar a la presencia del espíritu como tal, y de un llevar la obra de arte, por ejemplo, a una experiencia estética tal que sea capaz de estar ante la presencia del espíritu. Es decir, lo importante es la presencia del espíritu y no simplemente la captación de la obra de arte como tal, o casi que la transformación de esa obra de arte en parte del mundo del ello. Eh, que estaría bueno. Destacó ese elemento, y puesto que mencioné el tema de la historia, destacó también un poquito más en conexión con las discusiones que tuvimos la sesión pasada. Destacó este tema de la historia. Hay aquí una, una, digamos que se retoma esta idea de la historia de las civilizaciones que ya había mencionado antes, y les recuerdo que a mí me llamó la atención la vez pasada que de alguna manera esta idea de la palabra básica yo, tú, de la relación con el espíritu, etcétera, es utilizada para una especie de teoría de la formación, o para una especie de psicología del desarrollo, en donde el niño va creciendo y se va individualizando a partir de su desprendimiento de esa relación fundamental con el espíritu. Entonces aparece ahí en la historia personal del individuo, pero ahora también aparece en la historia de las civilizaciones y en la transmisión de la cultura que se da de una civilización a otra. Y es ahí, en ese contexto, en donde aparece la tesis con la que abre esta sección, en donde, en donde muestra o en donde afirma que el progreso, digamos, de la historia del mundo implica un crecimiento del mundo del ello y una especie de pérdida o aminoración del poder relacional del tú, que es constitutivo del ser humano y fundamental. Y llega a hablar de sociedades enfermas y de su sociedad como una sociedad enferma. Y la enfermedad consistiría en una especie de primacía del mundo del ello sobre el mundo del tú, eh, una primacía tal que hace prácticamente desaparecer el mundo del tú, y es como si el mundo del ello tomase un lugar que no le corresponde. El mundo del ello será algo necesario, algo que no se puede evitar, digamos, y que además hace parte tanto de nuestra individuación como del desarrollo de las sociedades, pero el problema estaría en que el mundo del ello eh, intentaría ocupar el lugar que ocupa o que debe ocupar el mundo del tú o el mundo del espíritu. Y esa falta de balance sería el problema. Y me viene ahora a la mente un texto que leímos en el semillero hace mucho tiempo en relación con la técnica, y era el libro de, ¿cómo se llama? De Hannah Arendt, La condición humana, en donde la tesis es exactamente la misma. La tesis de Hannah Arendt es que el mundo de la técnica, eh, en donde hemos aprendido a dominar y a construir objetos como tales, ha terminado desvalorizando el mundo de la política, que ella llama vita activa, y en cierta forma la crítica a la técnica y la salida, digamos, del problema que supone la civilización técnica estaría en una revitalización de la vida política, que sería, digamos, el elemento propio del ser humano. Entonces hay una estructura muy parecida en Hannah Arendt con lo que propone aquí Martin Buber, y por supuesto también el texto de Hannah Arendt parece una especie de desarrollo de lo que ha hecho Heidegger
en Ser y Tiempo, pero desde el punto de vista de la política. Dejo ahí mi comentario inicial sobre estos dos temas, lenguaje e historia. ¿Quién quiere continuar? Yo quisiera comentar algo, por favor. Daniel, adelante, ya. No, sabes que no tienes que pedir permiso, tú Sí, interrúmpelo. no, Ya, pues esta vez no levanté la mano virtualmente, entonces ahí vamos avanzando un poco. vamos mejorando, sí. Sí, bueno, pues me llamó mucho la atención que el profesor Andrés haya mencionado el tema de la ética y de una ética responsiva, entendida pues como responder, respuesta de algo, pero también como responsabilidad de un legado. Y es porque justamente quería traer acá como empieza el segundo párrafo de la página 34, que me parece que es una frase muy importante y no sé si tal vez estoy leyendo mal, pero pareciera que fuera como un fundamento ético que propone Buber de toda su, pues por así decirlo, como de todo su proyecto. Y la frase es: la relación básica del ser humano respecto al mundo del ello supone experimentar, que continuamente constituye ese mundo, y usar lo que conduce a su múltiple finalidad: la conservación, la facilitación y el equipamiento de la vida humana. Eh, bueno, esto me llamó muchísimo la atención, es porque me pareció bastante familiar eh, pues sobre todo con Dussel, que él en su libro de la ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión, pues básicamente trabaja todo su proyecto ético, y él dice que el fundamento de su propuesta ética es la producción, reproducción y desarrollo de la vida de cada sujeto humano. Y bueno, pues como ustedes varios conocerán, pues Dussel también intenta fundamentar su ética muchísimo en la intersubjetividad heredada de Husserl y eso. Entonces mi pregunta acá es: ¿podemos creer que esto ya como tal, esta frase, la conservación, la facilitación y el equipamiento de la vida humana en Buber, es, por así decirlo, su proyecto ético? O sea, ya podemos estar hablando acá, no sé si se puede hablar de un imperativo o de algún tipo de presupuesto normativo que él nos esté postulando a partir de este proyecto. Muchísimas gracias, Daniel. Yo más adelante quiero decir algo al respecto, pero por ahora que sigan los demás. ¿Quién más quiere continuar? Andrés, Adelante, por favor, Hans. yo tengo como solamente como dos comentarios acerca de cosas que me llamaron la atención. La primera está en la página 53, tal vez, no, 53, sí. Dice: la persona aparece cuando entra en relación con otras personas. Lo uno es la forma espiritual de diferenciarse de tipo natural, lo otro, la de la compenetración de tipo natural. Y lo que veo ahí que me parece interesante, bueno, antes también decía, el yo de la palabra básica yo, tú, aparece como persona y llega a hacerse consciente como subjetividad. Eso digamos que a mí me pareció tremendamente interesante, justamente porque según lo que hablamos la clase pasada o la reunión pasada y hoy, eh, o esta lectura, se ve como eh, esa comprensión no de un yo individual, sino de un yo que es como nosotros, o de un yo que es entendido desde la palabra básica yo, tú. Es decir, la imposibilidad de que exista un yo aislado o un yo que no tenga relación con otras personas. Esa idea a mí me parece pues bastante interesante, porque me parece que va un poco en contravía de toda una tradición que ha privilegiado esa lectura desde el puro yo aislado, sin relación con los demás. Y quizá pues tiene mucho que ver con lo que tú decías de la intersubjetividad, pero es una intersubjetividad que no es un yo que se relaciona con un otro, sino es un yo que ya en sí mismo es, o un sujeto que ya en sí mismo es un yo tú, que me parece una idea pues bastante interesante. Y el otro comentario que quiero hacer acerca de la lectura, pues es esa última parte donde habla de la angustia, que es prácticamente el último párrafo, que me parece que de alguna manera, eh,
le da un cariz de tranquilidad a ese sentimiento de angustia, ¿sí? Porque digamos que uno puede ver en Heidegger el tema de la angustia pues es fundamental y uno ve como un pesimismo. Aquí me pareciera eh, también como un pesimismo de alguna manera, pero da como, dice que hay como algo que el yo se tranquiliza de alguna manera cuando ve esas dos imágenes que de las que menciona en el último párrafo. Entonces quería mencionar que también me pareció interesante esta noción aquí de la angustia y pues cómo pareciera que hay como una manera diferente de abordar la angustia, por lo menos a como se piensa desde el punto de vista de Heidegger. Bien, era básicamente esos dos comentarios como de cosas que puntualmente me llamaron la atención de la lectura. Gracias. Gracias, querido Hans. Muy interesante. ¿Quién más quiere continuar? A ver, yo digo algunas cositas. Querida Ana Mercedes, adelante. Eh, yo inicio como inicié la vez pasada con relación a este segundo capítulo, y es que yo creo que sigue estando ahí presente el hecho de que según mi actitud me sitúo en el mundo. Eh, yo creo que eso nos marca definitivamente como, como personas y como colectivo. Veo que atraviesa la actitud, él habla del lenguaje también en el sentido, yo quiero decirlo en el sentido de, él dice, la palabra en sí es vacía, ¿sí? Realmente la sonoridad es lo que le da como el sentido, hablando de la sonoridad, es como la actitud que yo le ponga a esa palabra. Recuerdo a Bachelard en Poética del Espacio, él habla la palabra en el poema, en el verso, lo que ofrece es una repercusión y una resonancia. Yo creo que no solo en el poema, sino también en cualquier diálogo. Y ahí está la actitud, ¿sí? Según, como dicen por ahí, es el tonito. Entonces creo que ahí hay un asunto muy interesante. La actitud también la veo como desde el conocimiento. Yo veía ahí que pues el conocimiento también nos orienta, ¿sí? Y, y yo veo que ahí hay como dos visiones de conocimiento. El conocimiento como un acto conceptual, ¿cierto? En ese acto conceptual está la observación, el calcular, el utilizar, ¿sí? Y cuando se extrema, ¿sí? Cuando no hay una oscilación entre el yo tú y el yo ello, la relación se desvaloriza. Como dice él, se pierde el rastro de la vida recíproca. Eso creo que en nuestro mundo occidental de la racionalidad eh, lo vemos, es un hecho todavía. Y el conocimiento como acto contemplativo, ¿sí? Hay otra dimensión, ¿sí? Ahí lo que hay es el rostro, ahí lo que está es el rostro. No el rastro perdido, sino el rostro reconocido, ¿sí? Y ese rostro es una decisión y lo que orienta es a la relación, al encuentro, esa actitud de yo ver el rostro, no de ver la cosa o la utilidad, sino el rostro que me interpela y que me acompaña y que soy yo, porque es que soy lo otro, ¿sí? Yo también soy el tú. Es otra manera de conocer, desde lo científico, desde el plano de conocimiento que queramos, si está la actitud de que lo otro, el otro, yo misma, soy rostro, ¿sí? Ahí hay un conocimiento diferente, una orientación diferente de lo que se pueda hacer con ese conocimiento. Esa es una partecita que quería decir ahora. Yo descubro también aquí
como el tono o la faceta existencial de lo que él propone, ¿sí? También me impacta mucho que él hable de que no estemos en esa oscilación entre el yo, tú, el yo, ello, sino que perdimos el rastro, nos quedamos en el yo, ello. Estamos en un mundo enfermo, ¿sí? Asfixiante, él utiliza la palabra asfixiante, de angustia, ¿sí? De sin sentido, pues hay un rastro perdido. Y también hay, en el fondo, también hay un deseo de redención y de salvación. Como él lo dice, estas son palabras textuales de la página 48, donde está el peligro también crece lo que salva, ¿sí? Yo ahí es donde veo el tono existencial de lo que él está, como quien dice, escribiendo y proponiendo. Que yo veo que yo leía siempre como que ahí hay una propuesta. En este libro hay una propuesta, lo que pasa es que yo veo que la está como desarrollando poco a poco, ¿sí? Entonces, en ese sentido del hundimiento, él dice, hay posibilidad, ¿cierto? Si hay una ruptura, si hay una conversión, ¿sí? Y que vaya, y que llega, porque es que uno, si no se explota, si se queda en ese sinsentido, ¿sí? Si se logra, como quien dice otra vez, acoger la compenetración del yo tú, que se le había perdido el rastro, ahí hay un sentido de vida, ¿sí? Ahí superación. Ahí es donde yo veo como su propuesta, yo lo leo como así, vivir en la alteridad le da sentido a la vida. Yo veo como que ahí eso, el espíritu comunitario, la sensibilidad, ¿sí? El roce al tú, como él habla en un momento, esa delicadeza, es un roce al tú, ¿sí? Una mirada constante. Eso le da sentido a la vida. Yo veo que, de todas maneras, esta es una lectura difícil, porque aquí hay un hombre que, que es místico, es religioso, es poético, es filosófico, es político, ¿sí? Y entonces resulta complejo descifrar desde lo místico una propuesta política o un planteamiento económico, pero está, ahí está. Me parece muy, muy valioso y pienso que pues yo creo que leyendo las otras obras uno puede yo no sé si se le podrá decir, pero es uno, como que esa mística encarnada, sí, posiblemente la podría encontrar. Es ahí que yo tenía esas para decir. Muchísimas gracias, querida Ana Mercedes. ¿Quién se anima a continuar? Profe, yo eh, eh, Adelante, Edson, querido. vi pues la grabación de la sesión pasada y leí el texto de la primera parte. Estoy trabajando es con otra edición que es de otra traducción que es de la edición argentina de Nueva Visión, pero es, digamos, no es tan traidora, pues. Y bueno, a mí me gustó la experiencia de la lectura en cuanto que vi que habían como 14 apartados de este capítulo y siento que el trabajo va como en una dirección de yo, ello, tú. Sí, que va como en esas tres perspectivas. Entiendo que el ello lo comprende Uber como el mundo objetivo, el mundo que se nos presenta de manera material, pero al mismo tiempo de las hechuras humanas. Y digamos que parte de un yo que de alguna manera
es fundamental, esa primera persona, para poder establecer una salida de sí hacia un tú. Me parece que el tú que plantea es un tú al que es necesario darle un lugar, y me parece que descentraliza el yo al poner el tú en un nivel, digamos, no inferior al yo. Por lo menos podría decir en este momento que no lo ubica pues de manera inferior. Es decir, no pone al yo por encima del otro, y eso me pareció muy, muy interesante. El pasaje que tiene sobre la comunidad me pareció muy fascinante, porque si estaba la pregunta por el nosotros, creo que ahí resuelve un poco con esa alusión que hace Uber a la comunidad, que me pareció tan, digamos, tan potente, que habla de una comunidad, digamos, de reconocimiento, se llama, creo que, una comunidad del amor, si mal no estoy. Creo que ya se me escapó el pasaje. Eh, Creo que también ese tú es un tú que no se deja, digamos, no se deja instrumentalizar por el yo, sino que es un tú radicalmente distinto, inabordable por palabras, aunque se trate de hacer un atenazamiento del otro o del tú a través de palabras, es inabordable. Y, y me pareció muy interesante también la alusión a los sentimientos, la alusión a la experiencia, que no es la noción de experimentación en la que yo trato calculadamente de descifrar, si se quiere, o analizar o de materializar al otro, sino que es un otro que escapa a esas pretensiones calculadoras que puede tener un yo, si a ese otro se le deja ubicado en el lugar del hecho, como algo que puede ser objetivable. Me parece que ahí hay un aspecto que quería resaltar. Y la parte final, me parece que la manera como termina el texto, en el sentido del estremecimiento, de que el otro estremece, que la experiencia del otro hace que sintamos una extrañeza, me pareció muy, 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 muy persuasivo. Y el hecho de levantar los ojos, porque es que, digamos, yo entiendo que digamos, la confrontación que hace Uber acá es a desprender la mirada tan endulzada hacia sí mismo, tan rica, tan, digamos, tan enamorable que se puede tener hacia sí mismo, y levantar la mirada, ese gesto de levantar los ojos y percibir un resplandor, percibir que el otro tiene una propia fuerza, tiene una propia forma, una propia manera de ser. Y, y luego la última frase dice: y mientras esa mirada esté levantada, el estremecimiento será más profundo y sacudirá. Eso de sacudirse, de romper incluso con esa tranquilidad que puede haber en la relación yo, se rompe con el estremecimiento de la existencia del otro, que es radicalmente independiente, en el sentido de que no depende de mí mismo que el otro exista. El otro existe no porque yo le dé un lugar o porque yo mantenga mi mirada puesta en mí mismo, no quiere decir que el otro no existe. Y por eso, cuando levanto la mirada hacia el otro, hay un estremecimiento, algo que es muy distinto a mí, y, y digamos, alguien que genera en mí también una experiencia. Entonces yo diría que hay de pronto subyace también en conceptos sobre la experiencia del otro o la experiencia de la otredad, que yo diría que es de comunidad,
que hay una notredad en esa postura, por lo menos en el segundo capítulo que vimos, hay una, un aspecto como más claro en eso. Yo creo que encontré aquí la cita donde él dice: esta comunidad de amor debe nacer precisamente del hecho de que los hombres se agrupen por la efusión de un sentimiento libre y resuelvan vivir juntos. Y yo diría que hay de alguna manera también una especie de naturaleza egocéntrica en el ser humano, y estas propuestas de filosofía de la alteridad contrarrestan esa inclinación humana a permanecer sobre sí mismo. Y, y como decía Ana ahorita, es una decisión, es una actitud, y al mismo tiempo esa decisión es al mismo tiempo un riesgo, porque la convivencia con otro tampoco sería una idealización, es decir, que lo mejor sea vivir con otros, como idealizar ese aspecto, sino que es también una respuesta, para usar esas mismas frases de Buber, una respuesta dirigida al otro. Pero esa respuesta también puede ser, no está aquí en el texto, pero esa respuesta también puede ser el homicidio, también puede ser el tachar al otro, el desaparecerlo. Entonces, me parece que la naturaleza del texto sí da a entender que la respuesta es una respuesta de juntarse, digámoslo hasta ahí, como de estar con otro. Muchísimas gracias por tu comentario, Edison. ¿Alguien más quiere continuar? Sí, yo. Mario, adelante. Eh, pues pareció muy interesante la lectura, no pude participar hace 15 días, pero pues retomando la lectura y con el audio de la anterior sesión, y digamos el inicio de mis actividades laborales en lo que tiene que ver con aspectos ambientales y salud pública, de inmediato la lectura de Martin Buber digamos que me tocó, por decirlo así. ¿En qué sentido? Por los temas que estoy trabajando a nivel laboral, inmediatamente pensé en el impacto que podía tener una obra como esta en lo que es la posibilidad de una ética ambiental. Y en ese sentido pensaba, cuando Martin Buber habla del yo y el tú, ese tú, bajo el contexto actual de emergencia ambiental, de emergencia sanitaria, de destrucción de los ecosistemas, ese tú no merecería ser ampliado, es decir, que ese otro que puede ser un tú, no sea solo el ser humano, sino incluya también a los animales, en general lo que llamamos naturaleza, sería como mi pregunta, y que ese sea un punto de partida a lo que es una ética ambiental, pues que trasciende esa cosificación de la naturaleza que ha caracterizado a la modernidad. Lo enlazo también con un artículo de un texto que compartió el profesor Luna. Bueno, yo lo encontré en Facebook, creo que fue por algo de la Universidad de Antioquia, y es uno de la revista, perdón, lo tengo por acá, si me fue por acá, la revista se llama Estudios de Filosofía, y en esos hay un artículo que se dice ¿a quién pertenece la naturaleza? Y en un artículo del profesor Miquel Torres Aldave, que creo que es un profesor vasco, hacía un análisis muy interesante y decía, se preguntaba, o sea, si en efecto la naturaleza como un todo podía ser sujeto de una moral directa, lo llamaba él. Y él analizaba que pues no puede ser así porque en realidad había, por decirlo así, que buscar las entidades de los individuos que componían esa naturaleza, y se referían en especial a los animales. Yo lo pensaba de inmediato con el texto de Martin Buber de ese hecho de superar ese ello y buscar ese tú. Entonces, digamos, lo que lo veo como una propuesta de ampliar ese aspecto del tú hacia no solo los seres humanos, sino también lo que serían los animales. Hay que preguntarse si los vegetales, hasta dónde llevaría esto, dadas las condiciones actuales. Y un segundo aspecto que me llamó mucho la atención es un aspecto histórico que también pues Daniela lo ha trabajado bastante por su tema de tesis, y que fue sobre Walter Benjamin y todo ese entorno de lo que fue el nazismo.
es muy interesante porque, digamos, el concepto que acá nos propone Martin Buber de comunidad, y lo veo muy opuesto a esos escenarios que vivió trágicamente pues Martin Buber y su pueblo, que fue pues el holocausto del pueblo judío. Y esencialmente es el hecho de que ese concepto nazi, había un concepto nazi de comunidad, un concepto que los nazis y los fascistas manejaban, el folk nazi que era, lo trataban de realizar en unos orígenes allá medio míticos, pero que en el fondo llevaba a una exclusión. Esa comunidad racial tendía a excluir a unos otros que terminaban siendo exterminados. Me pregunto, me parece muy interesante cómo Martin Buber plantea que existe una comunidad, pero de alguna manera con una inclusividad. Y me pregunto si eso no le da gran actualidad a este autor, teniendo en cuenta pues con ese resurgir que se da, por ejemplo, con un Donald Trump o con todo este problema de la migración y el hecho de que ya se estén creando de nuevo esas imágenes de comunidades pristinas, de origen mítico y que tiende a haber una exclusión y que tiende a haber una segregación que puede de nuevo ir a parar a un exterminio. Y por último, quería señalar pues que el verso que tanto le gustó a Ana Mercedes, que es más exactamente un poema de Hölderlin, ¿no? El de ahí donde que está el peligro, crece cerca la salvación, más exactamente es un poema que se llama Patmos, ¿no? Que hace referencia pues a la estancia del evangelista Juan, se supone en la isla de Patmos cuando es exiliado, y es un bello poema de Hölderlin. Esas eran como las tres observaciones que quería hacer. Muchísimas gracias, querido Mario. ¿Alguien más quiere continuar? Pasamos al debate aquí en la pelea. Hola, José Luis, hola, adelante. tengo problemas con la estabilidad del internet, entonces no sé, yo los veo así como robóticos. No sé si ustedes me escuchan bien. Se te escucha perfectamente, tranquilo. Por lo Ah, menos el bueno. audio está, el audio y el video están bien. Tal vez tú no nos veas Ah, bien. dale. No, el problema es que como que no soporta la llamada mi internet, entonces no los veo todos pixelados. Listo, Ya, entonces, pero sí se adelante. escucha. Bueno, em, yo quiero recoger muchas de las cosas que han planteado. Yo tengo que admitir que este texto me costó un montón. Me costó mucho leerlo en términos del estilo de escritura, ¿no? Pero hay algo en el fondo que a mí no sé si es la palabra, pero bueno, la voy a decir, que me molesta, y es esa suerte de dualismo tan radical que el autor en algunos momentos intenta mediar. Y siento que hay una tensión permanente, un deseo permanente por vincular estos dos escenarios, este mundo del ello y este mundo del tú, que a pesar de que son tan radicalmente distintos, trata de dar pistas de, bueno, cómo podemos juntarlos, cómo podemos unirlos. Pero tengo que admitir que me molesta cuando lo leo esa división tan radical de los dos escenarios. O sea, permanentemente entonces tenemos vida pública, vida personal, libertad, destino, yo, ello, yo, tú, ser individual, persona, conocimiento contemplativo, conocimiento experimentante, instituciones, sentimientos. O sea, como que hay una permanente tendencia a dividir, y eso a mí me pone un poco nervioso. A pesar de que efectivamente él plantea, ¿me siguen escuchando? Qué pena, es que todo se quedó congelado. Sí, perfecto. Sí, sí, Adelante. sí, sí, ahí se te oye bien. Entonces me pongo además doblemente nervioso porque todo se quedó congelado en mi pantalla. Entonces, hay esa tendencia a plantear un dualismo muy fuerte en el cual, digamos, se mueven, ¿no? O sea, hay una suerte de umbral entre los dos polos de humanidad, como lo plantea en algún punto, ¿no? Entre el polo de humanidad que corresponde al ello y el polo de humanidad que corresponde al tú. Y un poco dice, a pesar de que el mundo del ello se expanda y cada vez sea más y más dominante, siempre hay espacio para la aparición del tú, pero un poco como decía Andrés al principio, toda experiencia de tú tiene prácticamente como destino convertirse en ello. Entonces, a mí me preocupa un poco una suerte de maniqueísmo, porque lo del ello dice es necesario, pero es como un mal necesario, ¿no? O sea, hay como muchos tintes negativos que a mí, honestamente, a veces me ponen un poco nervioso para poner esa expresión. Eso es como mi sensación general hasta el momento del tono con el que ha venido trabajando.
Me llaman la atención cosas, quisiera retomar algunos puntos que se han planteado hasta el momento. Estoy mirando al piso porque como no soporto ver la imagen congelada y siempre que estoy hablando solo. Retomar algunos puntos que han venido mencionando. Lo que plantea Mario, efectivamente, en la primera parte del texto, él plantea que hay como tres niveles de la experiencia del tú, ¿no? La experiencia como animal, la experiencia otro tú persona y la experiencia tú espiritual, ¿no? O sea, tendría uno como esos tres niveles, entonces creo que Buber va en la línea sin ningún problema que planteaba Mario ahora. Siento unos aires de familia. Creo que aquí Andrés, sin lugar a dudas, es quien nos podría iluminar una idea, como una influencia muy fuerte con esta idea del inicio, del Anfang de Heidegger, ¿no? O sea, hay momentos donde lo plantea como con claridad, cuando dice que las comunidades, en últimas, regálame un segundo, yo me ubico en la página exacta en la que lo vi. Todas las culturas, todos los pueblos, dice, descansan en un acontecimiento de encuentro originario, ¿no? O sea, hay un Anfang, hay un inicio fundacional en calidad de acontecimiento hacia el cual hay que retornar, ¿no? O sea, ahí hay una idea, no sé, creo que esos son textos de Heidegger que yo no conozco bien, pero que siento unos aires de familias con esa idea de un inicio fundacional de comunidad que tiene ese carácter de acontecimiento y que prácticamente, a pesar de que es esa suerte de teleología de la humanidad y de la vida personal que tiende hacia el ello, a la expansión del ello, siempre encuentra lugares en los cuales se puede retornar a ese inicio y que tiene que ver con este momento fundacional de encuentro con el tú. Pero no sé ahí qué tanto se pueda establecer ese nexo con Heidegger, como lo mencionaba al principio un poco Andrés, de cómo se dieron esas relaciones entre estos dos autores. Y que efectivamente a pesar de esa expansión del ello, la posibilidad, ese punto también fue interesante, dice, cuando no existe la posibilidad de la experiencia del tú, del yo-tú, dice, ahí ya no hay humanidad, ¿no? O sea, uno puede estar muy, muy embebido, muy, muy metido, pero en el momento en que desaparezca de manera, digamos, como radical, esa posibilidad de tener una relación yo-tú, ahí ya no hay humanidad. Ahí hay otra cosa, no recuerdo la expresión que utiliza, pero dice, ahí hay un salto donde ya no hay nada que hacer, no podemos seguir hablando de esto. Y creo que nos arroja preguntas radicales. Creo que pues sabemos que este fue un texto previo a la Segunda Guerra, pero la primera ya fue lo bastante cruel. Pero si lo traemos a nuestras propias realidades y pensamos un poco experiencias salvajes de la guerra en Colombia, donde hay descuartizamientos, donde, bueno, o sea, toda la barbarie que conocemos en la guerra propia, en nuestra guerra más cercana, si efectivamente allí presenta ese caso, ¿no? O sea, se presenta un caso donde ya no hay una posibilidad de una experiencia yo-tú. O sea, que alguien sea capaz de hacer esto. La pregunta es si hay un retorno, ¿no? Si hay una posibilidad o efectivamente ya se pasó y cayó en el abismo y hay una imposibilidad de una relación yo-tú luego de estos casos. Pero entonces, esas son como preguntas que me quedan. De nuevo, cuando aparece de nuevo esta idea de la comunidad, que era una de las preguntas que yo dejaba planteadas la vez anterior, aquí efectivamente, como lo planteaba Edison, la aborda y comienza a preguntarse cómo se da la posibilidad de fundar comunidad. Sigue vinculado con la comunidad, tiene sentido, dice, no porque haya sentimientos recíprocos entre la gente, no porque nos caigamos bien entre nosotros, sería un poco, dice, ahí no hay verdadera comunidad. Dice, surge por dos posibilidades, o porque la comunidad esté en una viva relación con su centro, con un centro viviente. Yo aquí sospecho un poco que viene pues con la idea de este momento fundacional, de este momento de inicio. Entonces dice, ¿habría comunidad si entre sí hay una relación con ese centro? O porque entre sí tienen una viva relación recíproca. Esa es la otra expresión que utiliza. Dice, en ese contexto se pudiera hablar de comunidad, o sea, bajo esas dos modalidades.
nexo, vínculo entre sí, como en una viva relación recíproca, o una relación con un centro viviente, con el centro viviente. Y creo que aquí comienza, de nuevo, lo mencionaba Mario, uno supone que esto apunta para otro lado, ¿no? O sea, que tiene que ver con un centro viviente no excluyente, con la posibilidad de una relación recíproca auténtica, en la cual el devenga el tú de una manera muy radical, como lo está planteando acá, no con la palabra, sino con el silencio y bueno, con el rostro, como nos lo viene describiendo. Pero fácilmente este discurso nos ayuda a fundar posiciones extremistas, ¿no? O sea, si uno hace un girillo, un matiz pequeño, esa idea de un origen fundacional, un momento acontecial de comunidad que nos une alrededor, entonces fácilmente las comunidades comienza a generarse una suerte de sentimiento de que ese es especial, de que ese es mi origen, y entonces ese es el origen de las relaciones y así tienen que ser, ¿no? Entonces, si bien entiendo que apunta por otro lado, también entiendo que es muy riesgoso lo que está planteando, que es muy riesgoso vincular la idea de comunidad la idea de un centro viviente que a mí me da la sensación que tiene que ver con este origen, con este inicio fundacional, un poco nostálgico, al que hay que retornar y al que hay que retomar, porque creo que las comunidades humanas fácilmente pueden llevar a decir mi origen es el origen, ¿no? Y uno pudiera cuestionar, decir, bueno, claro, está vinculado mucho con la filosofía judía, con el judaísmo, y esa sensación de ser el pueblo elegido, ¿no? Y cualquier otro ANFAN, cualquier otro inicio pudiera también comenzar a tener esas sensaciones. Por eso a mí esa idea de fundación de comunidad así, a mí me parece muy problemática. Dejo hasta ahí. O sea, tendría otras cosillas como por pensar. Me sigo oliendo mucho a Waldenfels en muchas cosas, entonces creo que nos va a caer de perlas después. La idea de hecho, Waldenfels habla de una fenomenología responsiva, cuya respuesta, y utiliza la misma palabra que utilizó Andrés ahora, dice, es una fenomenología responsiva, no de respuestas hechas, sino respuestas creativas, y bueno, ahí viene todo un desarrollo, pero creo que Waldenfels va en otra tónica, pero huele a esto, ¿no? O sea, aquí encuentro unos vínculos bien interesantes. Estos son como las cosas que tengo que admitir que a mí me costaron, y que encuentro que pueden llegar a ser peligrosas. Peligrosas no es la palabra, problemáticas, digamos así. Muchísimas gracias, pero donde está el peligro crece lo que salva. Eh, no, yo quería hacer, ay, perdón, yo me tomé aquí el atrevimiento. No sé si Carmen quería hacer algún comentario al respecto de la lectura, o para darle la palabra inicialmente. Bueno, asumo que no. Me puedes interrumpir, Carmen, ya sabes. Eh, bueno, no, yo sí quería hacer un comentario sobre varias de las intervenciones y creo que lo dicho por José Luis también me ayuda por esto. Yo coincido con él en el riesgo que él ve de esta idea de originariedad, de esta idea de una fundación. Sí, de alguna manera está presente ese asunto y creo que, sí, creo que también, realmente también lo veo. Em, Él habla como de la posibilidad de guiar a un pueblo desde una experiencia originaria y de cómo los pueblos pierden esa relación como con la experiencia originaria del espíritu, pero cómo es el espíritu el que les da su ciudadanía, y usa esa expresión, y entonces hay la posibilidad como de- hay pueblos de alguna manera que pueden seguir la huella de la relación originaria yo-tú, y otros pueblos que no y que la perderían. Y entiendo el peligro, estoy de acuerdo, pero por otro lado, para intentar defender aquí a Buber, lo que sería para Buber una pérdida de la huella de la relación yo-tú, o lo que sería para Buber sí, una pérdida de esa relación, eh, no tiene nada que ver con creerse un pueblo superior a otro, con una eugenesia o algo por el estilo, sino que tiene que ver con conformarse con el mundo del ello,
con permitir con que el mundo del ello tome posesión de nosotros. Y en ese sentido, digamos que su llamado sería como hacia una relación espiritual, de encuentro como con lo trascendente y a través de esto con el tú. Y tiene una idea de amor vinculada a eso. Entonces, entiendo el riesgo y comparto también esa lectura. Puede tender a eso o puede llevar a pensar que hay una especie de pueblo elegido que lo sabe todo, que tiene una experiencia privilegiada y que los demás no merecen vivir o algo por el estilo porque no son un pueblo elegido o algo por el estilo. Pero no creo pero justamente se podría defender a Buber pensando en que lo que él ve es el peligro de que se subvierta el orden que él considera adecuado, que es de alguna manera que la palabra básica, yo, tú, es la que debe imperar. Si bien el mundo del ello es absolutamente necesario, la economía es necesaria, el Estado es necesario, la ciencia es necesaria, etcétera, y forma parte de la vida, incluso forma parte de la forma como el ser humano se individualiza a sí mismo y se convierte en adulto. Si bien todo ello es necesario y es importante, el problema estaría en la subversión del orden natural en el que la relación yo-tú pierde el privilegio y en donde termina predominando el mundo del ello. Ese sería como el peligro. Entonces yo creo que se podría un poco intentar defender también a Uber por ese lado. Y Espera, tenía dos comentarios más, pero bueno, si quieres, dale, José. hay una cosita chiquita, es que de la primera parte hubo algo que también me quedó haciendo mucho ruido. Yo estoy quedando como el malo, pero es que tengo que admitir que me ha costado un poco llevármela bien Tranquilo. eh, con Uber. Y hubo un comentario que es el que me siguió haciendo mucho ruido, cuando él dice, bueno, las comunidades primitivas acaso eran un poco más apacibles. Dice, puede que no, pero era mejor, aún así era mejor. Y de ahí a mí eso me parece de nuevo que nos pone en un filo muy peligroso, que es incluso, como diciendo, estaría dispuesto a ceder el hecho de que no fuera tan apacible, que pudiera ser más violento, que pudiera ser, pero si esa relación era un poco más auténtica, entonces vale. Y ahí entonces hay ese tipo de gestos, ese tipo de expresiones, a mí me parecen muy problemáticas porque parece estar dispuesto a ciertas cosas siempre y cuando haya esta relación con ese fundamento, con ese inicio, de pronto, no sé si a veces aparece el sacrificio, que a mí ahí es donde yo entiendo tu punto, Andrés, lo que tú dices, pero tiene otras expresiones que a mí me preocupan, como esa, es decir, los pueblos primitivos, pues, no es que fueran más apacibles, pero él está dispuesto a negociar eso. Y ahí yo digo, uy, no. O sea, yo creo que ahí hay algo que no se pudiera, o sea, que queda pie para que el siguiente paso sea así, decir, no, si estamos dispuestos a reinstaurar esto, a pesar de que la pasibilidad no sea tanta, vale, vamos. Y yo ahí creo que, no, me cuesta porque pienso mucho, de nuevo, como en proyectos políticos, lo que decía Ana Mercedes ahora, ¿no? Que tienen su fundamento en este tipo de posiciones. Piensa uno un poco en lo que pasa en Palestina, Israel, en lo que pasa con todo, o sea, digamos. Y ahí comienzo a pensar que puede ser problemático por ese tipo de expresiones. O sea, yo entiendo el punto de, digamos, que esa relación originaria no tendría por qué ser así. O sea, de hecho, que apunta, ¿no? A no. Pero cuando da esas pistas, a mí me pone muy nervioso. Yo creo que el comentario que haces es muy importante y muy interesante, sobre todo si uno tiene en cuenta que intentaste en tu comentario relacionar esto con la violencia colombiana, por ejemplo, con los fenómenos de violencia que hemos visto en el país, que son atroces. Entonces, digamos que trasladado al escenario colombiano, bueno, podríamos tolerar estas violencias, desplazamientos, sufrimientos, etcétera, en nombre de una comunidad con el espíritu. O sea, sería menos grave lo que ocurre todos los días en nuestro país si hubiese una cierta comunidad esencial con el espíritu o algo así. Por supuesto, uno no siempre podría intentar preguntarse, digamos,
si de alguna manera una cierta comunidad originaria con el espíritu toleraría o no desplazamientos forzados, desapariciones, muertes, descuartizamientos que conocemos muy bien en nuestra experiencia de país. Eh, y uno podría querer defender a Uber por ese lado, pero mejor dicho, no lo quiero defender aquí porque sí, quiero simplemente hacer ver posibles vías de defensa de Uber y de pronto agravar el problema, porque tal vez estar en la pregunta nos sirve mucho y es muy importante. Pero bueno, dejo ahí el comentario, o sea, me parece que lo que dijo José Luis es tamaño problema y es súper interesante cuestionar a Uber desde ahí. Eh, pero quería decir un par de cosas más, un poco sobre temas que ustedes han dicho. Bueno, comienzo con uno que tiene un poquito relación con este y es de Ana Mercedes. Ana Mercedes enfatizó mucho la relación con el tú, la interpelación del tú. Ella dijo incluso algo así como vivir en la alteridad le daría sentido a la vida interpretando aquí a Buber. Pero, pero creo que en el fondo, bueno, y Edison también creo que se refirió a esto, y este comentario también alude un poquito a lo que dijo Edison en algún momento. Creo que lo que en el fondo le interesa a Buber no es tanto el tú, sino es más la relación, o sea, no es la relación yo-tú con un otro real al frente mío, sino una relación yo-tú realizada desde una experiencia de algo fundamental que cobija al yo y al tú, y que hace parte, digamos, de ello. O sea, tomo, por ejemplo, cuando él se refiere al matrimonio, más o menos en la página 40, es la página siguiente a la que citó Edison en un momento dado. Él define ahí el amor eh, como dos seres que se revelan el tú, y pone ese tú con mayúscula, bueno, por lo menos en la traducción así aparece, de manera recíproca. El traductor lo destacó, digamos. Eh, es decir, no es simplemente la experiencia del otro en el matrimonio lo que prima, es es de alguna manera el tú en mayúscula, o el espíritu para diferenciarlo, el espíritu como el fundamento de la relación yo-tú. Eso es lo que realmente creo que le interesa. Eh, Sí, es decir, no le interesa el otro como otro simplemente, sino más bien el otro a la luz de un fundamento anterior a esa aparición del otro. Es el otro el otro en cuanto revela el tú, y yo en cuanto revelo el tú al otro, y nos revelamos el tú de manera recíproca. Eso es como lo que le interesa, tengo la impresión. Y bueno, ahí tengo una cierta diferencia de interpretación con cosas que han dicho, em, y que, bueno, y cambié un poquito mi interpretación yo mismo en mi segunda lectura. Alcancé a leer la mitad del texto una segunda vez y entonces vi cosas que no había visto la primera vez. Eh, y en mi segunda lectura entendí un poquito algo que toca con un comentario de José Luis sobre el dualismo, y algo que se refiere también a un comentario de Daniel. Daniel preguntaba, arranco por ahí, Daniel preguntaba si la propuesta ética de Buber tendría que ver con la conservación, facilitación, digamos, de, de, de aquello que se experimenta y que se utiliza en el mundo. Y ahí hay una dualidad que citó José Luis también: experimentar y usar el mundo, em, la capacidad y de utilizar el mundo, y la capacidad, digamos, de experimentar. Y es que mi respuesta es no. Digamos, cuando él se está refiriendo a experimentar y usar el mundo, se está refiriendo a lo que hacemos en el mundo del ello, no en el mundo del tú. Está básicamente hablando
en cuanto a la experiencia, está diciendo básicamente que los seres humanos heredan de una generación a otra un acervo de conocimientos que les permiten, digamos, abreviar y hacer más fácil la vida de los seres humanos, y que hay una especie como de conocimiento que se transmite de una generación a otra, un acumulado de experiencia que le ahorra a uno experimentar por uno mismo el mundo y que le permite a uno contar con ese acervo de conocimiento. Y al mismo tiempo le permite también utilizar el mundo y de alguna manera dominarlo y servirse de él para el propio provecho, digamos, de esa comunidad. Por supuesto, Buber reconoce que esa relación del ser humano con el mundo del ello no es una relación necesariamente o en sí misma perjudicial, sino por el contrario es necesaria. Los seres humanos estamos también en el mundo del ello, también somos un yo con referencia al ello, o un yo en cuanto nos relacionamos con el ello, y no podemos renunciar al ello. Digamos que esto no es un asunto de renunciar al ello y optar por el tú, sino que el ello es parte constitutiva de lo que somos. Entonces su propuesta ética no creo que esté en esto, no creo que esté simplemente en usar el mundo, experimentarlo, porque esto pertenece al mundo del ello. Su propuesta ética está más bien en no dejar que haya una falta de balance entre el mundo del ello y el mundo del tú, como ya dije antes. Pero en relación con esto, me parece que también tengo una pequeña divergencia en la interpretación con José Luis. José Luis entonces hablaba de estos dualismos que le chocan, de estos dualismos prácticamente entre instituciones y sentimientos. Casi que uno lee también el esquema sujeto-objeto ahí. Las instituciones son el afuera, dice él, los sentimientos son lo interior, la vida personal. Hablaba José Luis también de la distinción entre vida pública de las instituciones y vida personal de los sentimientos. Y en mi segunda lectura lo que noté es que aquí hace una lectura crítica de esto. Está hablando de cómo estamos, digamos, perdidos en el mundo del ello, y cómo perdidos en el mundo del ello intentamos solucionar esto. Por ejemplo, intentamos, digamos, solucionar la insatisfacción de nuestra vida, la angustia, por ejemplo, flexibilizando las instituciones y dándole cabida a los sentimientos. Eh, y lo que llega a decir es que ninguna de las dos opciones son opciones, digamos, reales, digamos, ni optar por las instituciones, ni optar por los sentimientos, ni mezclarlos, ayuda en nada. Esa no es una vida real, una vida verdadera. O sea, incluso critica la escisión entre instituciones y sentimientos, entre afuera y adentro, entre vida pública y vida personal, y critica, digamos, cualquier intento de, sobre esa base, solucionar el problema, digamos, de la vida que tenemos. Y en cambio, eh, creo yo que lo que hace es propender por una, por una escucha, digamos, de esta relación fundamental, por una escucha del espíritu, por un corresponder al espíritu. Y entonces esta vida, digamos, basada en sentimientos, esta vida personal, entre comillas, no es realmente una vida auténtica, una vida real, una vida verdadera, lo dice así varias veces. La vida verdadera estaría en comunión como con el espíritu. Eh, y creo que el pasaje que citó Edison sobre la comunidad, digamos, del amor, está también en este, está también o cae también un poco bajo la crítica. Ahí él estaba hablando como de formas de, digamos, de solucionar esa escisión entre las instituciones, y los sentimientos, de formas de pronto explorar sí, bueno, de esto, y está criticando, digamos, ahí cómo, es decir, creo que esta comunidad de amor que menciona ahí lo hace en un sentido un poquito crítico. Y justo después de ese pasaje es donde viene el tema del amor, digamos, auténtico, el
hay una coherencia de sujetos aislados o algo. Entonces, digamos que noté en mi segunda lectura una pequeña diferencia con respecto a estos temas. Bueno, dejo ahí, no sé si alguien quiera responder o corresponder o hacerse responsable de algo. Fue impresionante, los dejé sin palabras. Prenda el micrófono que sea para reírse. Hola. Adelante, José. Cada vez es más inestable mi conexión, entonces no sé en qué momento esto pueda morir. Em, bueno, mira, yo, era un poco la idea que estaba yo pensando es, él luego de partir esto, de hacer estas divisiones como tan fuertes, creo que intenta subsanarlas. O sea, intenta ver cómo efectivamente no se puede echar en saco roto ni lo uno ni lo otro, y lo que tú decías, los términos que tú los colocabas, ¿no? O sea, que son los de Uber. No es vida auténtica, ni sentimiento solo, ni institución sola, para colocar el caso de los sentimientos. Entonces, el caso para él ahí paradigmático era el matrimonio. Lo piensa uno un poco mano alzada y claro, efectivamente, la institución sola no es nada. Eh, si es mera institución, sería un puro ello, un matrimonio por conveniencia, para poner una cosa así, para incrementar el capital, para juntar capitales, para ponerlo así en términos telenovelescos. Y creo que sí, claro, o sea, mi problema no está tanto, mi problema está un poco por una suerte de maniqueísmo, que, insisto, intenta subsanar permanentemente porque dice es necesario el mundo del ello, pero como que lo verdadero auténtico, como que lo que le imprime el corazón es lo otro. Ahí de nuevo yo estaría mucho más cerca a Waldenfels, porque lo que llama aquí el ello sería lo que Waldenfels llama la normalidad. Y decir, y eso no tiene ningún tinte negativo, ni ningún tinte así como peligroso, sino, no, pues hace parte de, o sea, constituimos la vida de esta manera. Eh, mi sensación es que hay un lenguaje que tiende a ser un poco blanco-negro, a pesar de que dice eso negro se necesita y eso hace parte de. Yo creo que tengo que echarles otra mirada a ver si de pronto, pero, veo ese asunto reconciliador permanente, es decir, esa tensión está, pero es una tensión que él trata de solucionar. Y trata de solucionar de esta manera, ¿no? Como que ninguno de los dos solos, ¿no? Funcionan, esa expresión que me gustó, como dos polos de humanidad serían los que están aquí en juego, pero donde uno siente permanentemente que ese polo al que él le apunta, esa comunidad espiritual, es la auténtica. O sea, es el alma de lo otro, porque de allí se fundó. O sea, acá tuvo la fundación fue esa y devino ello, ¿no? Y se extiende el ello. Pero como que el alma de la vida estaría justamente allí, en esa otra dimensión. Y pues yo no me siento tan cercano, por lo menos personalmente, a esa posición, pero sí, digamos, lo que me molesta un poco a veces es el tono tan chocante, tan dualista, cuando creo que la vida no se juega en las diadas, sino más en los entres. Oyéndote, yo creo que estoy de acuerdo contigo en que puede haber acá una especie de riesgo de maniqueísmo, pero tengo la impresión de que ese maniqueísmo no se muestra en la dualidad sentimientos e instituciones, porque justamente cuando él intenta subsanar en esos párrafos, está siendo crítico con quienes intentan subsanar desde una base inadecuada esa separación entre sentimientos e instituciones. El maniqueísmo verdadero, digamos, de este autor, yo lo encuentro en la relación permanente entre un mundo inaccesible prácticamente del espíritu, una experiencia trascendental del espíritu y una experiencia terrenal de una vida mezclada entre el tú y el ello. Y ahí sí veo una dualidad pues fuerte, que yo creo que tiene que ver con el trasfondo religioso del texto, que también nos explica lo del Anfang, lo del inicio o el comienzo,
que mencionaba José Luis hace un rato, y es que, claro, digamos, para este mundo judeocristiano hay una caída del ser humano y hay una expulsión del paraíso de alguna manera. Y hay entonces un comienzo, digamos, la historia tiene una historia sagrada detrás que constituye un comienzo del cual hemos sido expulsados. Entonces hay una melancolía, como él decía, sobre todo en los pasajes de la primera parte, una melancolía casi esencial o connatural al ser humano, una especie de expulsión del paraíso que él tiene que subsanar en su vida, regresando o tratando de emular en su vida eh, lo que sería una experiencia fundamental. Y yo creo que ese intento, digamos, ese asunto religioso está muy presente en un autor como Heidegger. Lo ve uno en sus primeros escritos, en donde realmente él quería ser cura y realmente como que lo que le interesaba era llevar una vida cristiana auténtica o algo por el estilo. Era un poco la pregunta de un Heidegger, es, bueno, ¿cómo llevo una vida auténtica frente a una vida perdida en lo que es superfluo o algo por el estilo? Y creo que ese espíritu que Heidegger en cierta forma abandonó cuando se unió con Husserl a la fenomenología y cuando intentó hacer fenomenología, volvió a recuperarlo posteriormente en sus escritos más tardíos, los cuales se inspiran en Hölderlin precisamente. Y entonces aquí creo que hay entre ambos autores una apropiación de Hölderlin, muy probablemente, y pensaría uno que también hay una apropiación de un autor como Nietzsche, aunque tengo entendido que Nietzsche se empezó a leer más bien gracias a Heidegger, que realmente, digamos que popularizó mucho los escritos de Nietzsche que no se conocían tanto, entonces no sé hasta qué punto Buber conocía estos asuntos. Bueno, parece que hemos perdido a José Luis, lamentablemente la conexión en la Universidad de Antioquia es bastante mala, que no me escuchan mis jefes. Pero bueno, ventajas de trabajar en casa. ¿Quién más quiere continuar? Pues yo quisiera, no sé, ¿me escuchan bien? Yo también tengo mi conexión un poco Perfectamente. inestable. De hecho, me salió un rato, me salió un rato la conexión. Bien, pues yo digamos que sigo pensando en lo que menciona el profe José Luis. Si es posible ver aquí como un tercer Reich. Eh, y pues yo quiero entender un poco lo de la cultura, ¿no? Sí, estuve mirando ahorita nuevamente y vi que pues el texto inicia justamente con esa idea. Dice en la página 33, dice, esto es cuestionado respecto a la historia de la especie, se señala que las sucesivas civilizaciones siempre comienzan con un estadio primitivo homogéneamente construido, aunque coloreado de diferentes modos, y con un pequeño mundo de objetos conforme a él. De este modo, la vida del individuo no se correspondería con la de la especie, sino con la de cada cultura en particular, en donde se hace como esa recopilación de diferentes objetos. Em, y más adelante dice, pues, sea por recepción inmediata de la cultura todavía contemporánea como la griega respecto a la egipcia, sea por la recepción inmediata de la cultura anterior como la cristiandad occidental recibió a griega, tales culturas aumentan su mundo del ello. Hasta ahí donde entiendo es casi que una descripción de ese acervo del conocimiento, pues que viene dado como por esa relación entre diferentes culturas y cómo pues una cultura más o menos retoma un camino de una relación de ello, de un grupo, y pues se aumenta en otro grupo, y a eso digamos que se le puede denominar cultura. Es decir, lo que creo que está haciendo acá es caracterizando y haciendo una descripción un poco eh, abierta de qué significaría esa relación con el mundo del ello. Hasta ahí creo que sigo el texto. Y más adelante, que creo que es la cita que pone José Luis, pues más adelante sí dice, toda gran cultura extendida por pueblos
descansa, perdón, ahí estoy en página 46. Toda gran cultura extendida por pueblos descansa en un acontecimiento de encuentro originario. Eh, Toda gran cultura extendida por pueblos, es decir, aquí estamos hablando un poco de ese acervo de conocimiento, descansa en un acontecimiento de encuentro originario. Yo supongo que lo que está diciendo ahí es que es el encuentro de esas dos culturas que tienen ellas una relación pues distinta con el ello, en una respuesta dada una vez al tú en su punto Perdóname, fontanal. creo que no se refiere al encuentro de dos culturas, sino al encuentro originario El de yo y tú. de cada cultura como con una experiencia fundamental. O sea, Descansa en un acontecimiento. toda cultura grande que se precie, digamos, de ser una cultura en mayúscula grande, una civilización, Sí, tuvo en algún momento de su historia un encuentro originario con la experiencia, digamos, fundamental del espíritu. sí, Y si logra mantenerse en esa experiencia fundamental del espíritu, entonces de alguna manera sigue el camino del tú con mayúscula. Pero si se pierde en el ello, y peor aún, si el ello termina imponiéndose sobre la experiencia propia de esa cultura, ok. entonces esa grandeza original se pierde. Esa es como la lectura que yo hice, no sé Ya, si... porque ahí digamos que lo que sigue, sí, sí, me Tengo parece otra que, traducción, distinta a la traducción que yo tengo, y da como otro sentido. Te propongo, Edison, que dejemos que Hans termine y luego miramos la traducción tuya, a ver, porque yo no tuve tiempo de mirar el original tampoco, a ver cómo, no, no, es muy cortico qué lo que cambios quiero hay. decir, es lo que sigue, dice, este acto de ese encuentro, el encuentro originario, ese acto, reforzado por la energía de generaciones posteriores en la misma dirección, crea en el espíritu un peculiar entendimiento del cosmos. Y creo que aquí ya digamos que estamos hablando de eh, una perspectiva completa, digamos que de cómo se entiende esa relación de yo, tú y yo, ello, ¿sí? Cuando ya hablamos de un cosmos organizado, un cosmos constituido, digamos que un cosmos eh, que me permite comprender cómo relacionarme frente a ese hecho. Entonces, pues quería como un poco matizar eso y pues no veo ahí claramente, y era la pregunta que quería hacerle a José Luis, no veo claramente ahí por qué se podría hablar de ese acontecimiento originario o por qué, dónde está el peligro, es lo que yo de pronto quisiera preguntarle. Gracias. Gracias, gracias Hans. Edison, ¿cómo viste Y es ahí que la dice traducción? la traducción, dice, toda gran cultura que abarca a un conjunto de pueblos reposa sobre un originario fenómeno de relación, sobre una respuesta al tú dada en su fuente, sobre un acto esencial del espíritu. Miren que aquí ya habla de sobre un originario fenómeno de relación, no un acontecimiento. Pues mire que es muy distinto. Un Claro, no, acontecimiento que funda, ajá, si no es tanto un acontecimiento que funda, sino un originario fenómeno de relación. Entonces sí, hay que mirar el alemán a ver cómo, porque esto sí le da otro sentido. Pero creo que, bueno, digamos que más allá de la palabra acontecimiento, pero reconozco que no tengo eso a la vista, el texto, no estoy siguiendo. Pero bueno, más allá de la palabra acontecimiento, lo que prima en ambas traducciones es, digamos, la idea de un acto esencial, de un acto fundamental, de, de una relación originaria con el tú. Sí, Es- el tú es mayúscula con mayúscula, sí, es sí. cierto, es cierto. Sí, digamos que no hay mucha diferencia ahí en la idea, ¿no? Es ah, como lo que dice. Y ahí en ese marco es que Ana Mercedes decía con razón que de alguna manera había quedado una especie de propuesta, que había como un deseo sí, que había una propuesta de hacer una ruptura
de una conversión, y es que, digamos que si bien las culturas pueden transmitir el mundo del ello propio de las instituciones que han construido colectivamente de una generación a otra, y si bien eso se puede convertir casi en el fin de la vida, mm, y si bien el ello puede llegar a imponerse como lo único importante en la vida, siempre hay una especie de oportunidad de redimirse, una oportunidad de romper con lo que la tradición le ha transmitido a uno. Siempre hay la posibilidad de ruptura, es decir, en el peligro crece lo que salva, y hay también la oportunidad de una conversión, de revolucionar la tradición y de rejuvenecerla, de volverse nuevamente como a esa relación eh, originaria, presente en un pasado remoto, digamos, o en una experiencia histórica remota que habría ocurrido. Y de pronto agregaría ahí un elemento del que no hemos hablado y que me parece que también está presente, y es que hay una fuerte crítica aquí a, a la idea de una causalidad irrestricta. Digamos que él está mencionando que hay una especie de imperio de la causalidad o imperio del mundo del ello que hace ver todos los fenómenos, incluidos los fenómenos de tipo social, cultural, psicológico, etcétera, como fenómenos sometidos a, a las relaciones causales. Y que, por supuesto, esto es muy importante para el orden científico, sin duda, pero una sobrevaloración de estas relaciones de causalidad y un intento como de llevarlas a todo ámbito de lo humano terminan en el biologicismo y en el historiosofismo. Menciona, creo, esa palabra historiosofía. Y esta causalidad irrestricta que vería como un desarrollo progresivo de la humanidad, la acumulación y el control de la naturaleza y de los objetos y sí, bueno, esta idea de progreso lineal ligada a una idea fuerte de causalidad que vería el desarrollo de la historia humana como un avance progresivo hacia la apropiación y el dominio de los objetos, hacia el crecimiento del mundo del ello. eh, Desde el punto de vista del conocimiento, ha sido estudiado en términos de una ley social, de una ley cultural o una ley del espíritu, del alma, una ley de la vida. Y bajo esa perspectiva parecería no haber una salvación, digamos. Parecería que la historia misma avanza hacia, hacia el dominio, digamos, del progresivo del mundo del ello, y hay una especie de fe en la fatalidad que impediría o que supondría que no hay posibilidad, no hay cambio posible. Y entonces yo creo que hay críticas simultáneamente, dos cosas, digamos que está criticando de alguna manera eh, una cierta pretensión del conocimiento científico o social científico, espiritual científico, del conocimiento de las ciencias humanas también, de intentar apropiarse, digamos, de la ley que rige la historia, mediante una ley sociológica, una ley cultural, una ley psicológica que explique al ser humano. Digamos que esta pretensión, digamos, de un conocimiento que puede sacar a la luz absolutamente todo y controlarlo, le parece inadecuada. Entonces critica eso por un lado, pero adicionalmente creo que está criticando allí una especie de fatalidad irremediable, una especie de fe en la fatalidad que no le dejaría espacio al ser humano para una redención posible, para una conversión, para un cambio de vida, que vería, digamos, en la causalidad, en la cadena causal, una cadena que irremediablemente tenemos que seguir y en donde irremediablemente vamos a seguir una linealidad de progreso hacia el crecimiento del mundo del ello. Y él creo que está confiando ahí en una especie de, o está haciendo un llamado a una cierta conversión y a una cierta ruptura con la tradición. Entonces hay un gran problema que es una especie de sobrevaloración del mundo del ello, un crecimiento del mundo del ello, y esa es la tesis con la que arranca esta sección, un crecimiento del mundo del ello
que supone al mismo tiempo una disminución de la relación esencial del ser humano con algo trascendente. Y entonces él cree como en la posibilidad de ir atrás, de revolucionar, de convertirse, de cambiar, de redimirse o algo así. ¿Qué más quieren comentar? Difícil, es un texto que tiene muchas cosas. Hay un pasaje donde él habla del hombre arbitrario y me parece que yo por ahí estuve hojeando un artículo donde parece que Uber era, digamos, como una apologeta de la paz, como una apologeta defendía la, digamos, toda posición que se opusiera a la guerra y digamos que por acá me suena como que es correcto, porque dice él, el hombre libre es el que quiere sin la arrogancia de lo arbitrario, cree en la realidad, es decir, en el lazo real que une la dualidad real del yo y del tú. Y luego más adelante dice, el hombre que vive en lo arbitrario, no cree, no se apresta al encuentro, ignora la solidaridad de la vinculación, solo conoce un mundo febril del afuera y su febril deseo de usarlo. O sea, que hay pasajes donde uno puede rastrear que tal vez él se está distanciando de cualquier posición de arbitrariedad, de verticalidad, un Buber ahí político. Pues no sé, me parece que se opone a cualquier posición de arbitrariedad y de verticalidad y sobre todo resalta la importancia de la relación entre el yo y el tú. Yo creo que tienes razón, sin duda es como uno de los filósofos del diálogo, defensor, digamos, de la paz eh, y todo. Sin embargo, eh, lo que afirmaba José Luis al comienzo sobre el riesgo o el peligro de una lectura mm, diferente aquí a partir de las mismas bases planteadas por Buber, yo creo que también es cierto. Y ahí, bueno, digamos, reconozcamos nuestros límites explícitamente. Digamos que sería muy interesante poder no solo leer al Buber filósofo, sino conocer también un poco biográficamente al Buber político y el papel de Buber en la fundación del Estado de Israel, que es en sí mismo un problema que, que implica prácticamente también una posición política, casi que estudiar intelectualmente o académicamente el problema, casi que impele o invita a tomar una posición política eh, definida, ya sea pro-palestina o pro-israelita o alguna otra tercera vía, pero es un tema muy difícil. Entonces sería muy interesante poder estudiar no solo al Buber académico, filósofo, sino al Buber biográfico y político en el contexto del problema Israel-Palestina. Y bueno, nosotros también agrego otro aspecto también problemático. Entonces hablamos, digamos, del riesgo de una lectura en donde hay una especie de pueblo especial en una conexión con una verdad que, que ellos conocen mejor que nadie y que podría servir de excusa para justamente para lo contrario de lo que quiere Uber eh, abiertamente. Y, y entonces cuando se habla de una especie de posibilidad de un pueblo históricamente viviendo bajo la ley del espíritu, pues de un pueblo que sigue la huella del tú, pues uno puede pensar efectivamente en ese peligro. Y yo no conozco suficientemente el tema, digamos, de la relación de Heidegger con el nacionalsocialismo, digamos que se convirtió en todo un tema que hay que estudiar y yo no he querido, digamos, dedicar mi tiempo a estudiar ese tema tan espinoso, pero
pensaría que probablemente lo que llevó a Heidegger a simpatizar con el nacionalsocialismo fue justamente esta misma idea, en donde José Luis encontraba el riesgo, y es la idea de pensar que podría haber un pueblo que está en contacto con una forma de ver las cosas o en contacto con un ámbito privilegiado del conocimiento desde el cual puede orientar un desarrollo, digamos, más auténtico de la realidad social. Y creo que Heidegger probablemente cayó en eso. Bueno, esa no es una lectura solo mía, sino también de otros han sostenido algo así y hablan frecuentemente de la ingenuidad también política de Heidegger ahí. Entonces, digamos, dejémoslo aquí sobre la mesa. Por supuesto, yo considero que Heidegger es una filósofo muy importante y muy interesante, pero eso no quiere decir que lo defienda a capa y espada o que lo siga en todos sus intentos de hacer política o filosofía, ¿no? Y por supuesto hay espacio para la crítica aquí. ¿Quién más quiere decir algo? Yo encontré, qué pena meto la cuchara así, encontré el texto en alemán del que estábamos hablando anteriormente y pues hice una traducción aquí con el translator y queda así, para que lo miremos. Toda gran cultura que abarca a los pueblos descansa sobre un acontecimiento original de encuentro, sobre una respuesta al tú que una vez se ha producido en su origen, sobre un acto esencial del espíritu. Esa, digamos que tomada directamente del texto. Eh, pues me llama la atención que creo que era lo que decía Edison, realmente el acontecimiento original es el del encuentro, es decir, el de esa relación yo-tú. Y creo que ahí está mostrando esa relación de la cultura como algo que va más allá, creo que tú lo dijiste ahorita, del conocimiento, es decir, de la relación del yo con el ello, sino que la cultura es ese encuentro entre yo, tú, entre las personas. Y eso es lo que va generando justamente esa visión de cosmos. Entonces, lo que me parece a mí fundante acá, y pues bueno, voy aquí como a especular mucho más de lo que ya lo he hecho, es comprender un poco de dónde surgen esas diferentes cosmologías, de dónde surgen esas diferentes visiones de mundo. Si uno mira, por ejemplo, una idea que relacioné con este problema, pues es Vygotsky, es cómo los niños aprenden. Y digamos que para Vygotsky es esencial esa relación con un otro que esté presente en el desarrollo de su concepción de mundo y de su personalidad, etcétera. Y lo que creo aquí de alguna manera que se está diciendo es lo fundamental y originario que es estar con un otro en un encuentro para comenzar a construir visiones de mundo o construir cultura, digamos así, y cultura entendida como tener una cosmogonía una perspectiva de cosmos muy particular. Entonces, yo lo que siento es que esto tiene que ver con lo que está diciendo acerca del conocimiento, del arte y lo que tú mencionaste también de la vida activa, tratar de entender o quitarle ese peso, o así lo leo yo, ese peso como a ese pensamiento científico en donde el cosmos se construye a partir de ese orden experimental de conocimiento de las teorías y mostrar que hay algo mucho más experiencial, relacional, que es lo que finalmente sí se puede entender como algo originario de las diferentes culturas. Bueno, no sigo especulando, por favor. Muchas gracias. Bueno, reivindiquemos también la palabra especulación, ¿no? Especulación es ver desde lo alto para tener un panorama del todo. Eh, digamos que puede tener también un sentido positivo en Hegel. Y por otro lado, la especulación pues muchas veces es simplemente la proyección de sentido que realizamos en aras de apropiarnos de un texto. Si no especuláramos o proyectásemos un sentido, no podríamos apropiarnos de él.
pero obviamente hay que ir y venir con el texto para poder entenderlo. Bueno, no, muy interesante los comentarios de todos. Pensaba que de pronto vale la pena mencionar algo un poco más con el arte que acaba de decir Mario, porque ya la vez pasada se había mostrado el arte como una especie de ámbito privilegiado en el cual se puede traslucir de alguna manera ese espíritu, esa relación original con el espíritu. Y, y de alguna manera eh, es una obra. Entonces hay aquí también una especie de teoría de la creación de las obras humanas, en donde de ellas, digamos, ellas pueden brotar también de una experiencia auténtica con el espíritu y sin embargo pueden llegar a caer en, en el, en el mundo del ello. Y entonces no solamente se requiere de una creación, de una experiencia auténtica que permita crear y fijar en imágenes o fijar en una forma lo que se ha captado en esa experiencia del espíritu, sino que se requiere retrotraer esa obra creada, esa imagen creada a un encuentro cara a cara con lo universal por parte de quien hace experiencia de la obra de arte. Entonces hay que volver, y esa era la hermenéutica que yo les decía, está presente aquí. Algo de eso también está en Heidegger en su idea de una interpretación fenomenológica, cuando él junta hermenéutica y fenomenología, de alguna manera es Ramón Rodríguez quien más ha estudiado ese tema de qué significa en Heidegger, en el Heidegger temprano, la interpretación fenomenológica, qué diferencia una interpretación fenomenológica de una interpretación en general. Y básicamente la diferencia es que la interpretación en general es interpretación de la letra de un texto, pero la interpretación fenomenológica quiere retrotraer el texto comprendido al ámbito desde el cual se hace experiencia del fenómeno del cual trata el texto. Y entonces él piensa que leer fenomenología no es simplemente hacerse una idea de la teoría escrita, de la letra de la fenomenología, sino es hacer una experiencia de los fenómenos acerca de los cuales habla el texto que yo estoy leyendo. Entonces, cuando habla de una experiencia fenomenológica, de una interpretación fenomenológica de Aristóteles, Heidegger no quiere simplemente repetir en sus propias palabras los textos de Aristóteles o repetir la letra de los textos dicha por Aristóteles, sino que quiere apropiarse del fenómeno que Aristóteles debió haber tenido ante los ojos, a la vista, para escribir lo que escribió. Entonces, esa sería una interpretación fenomenológica y algo parecido, es la exigencia que plantea aquí Buber al arte, es como retrotraer lo que se capta del arte a una experiencia cara a cara con lo universal, con el espíritu universal. Eso sería como lo que él quiere. Y completo lo anterior con otro comentario también más relacionado con temas, digamos, de la fenomenología heideggeriana temprana. Y es que hay un problema lógico que se presenta, creo yo, tanto en Buber como en Heidegger. Y es que el lenguaje no es suficiente. El lenguaje trata del ello. El lenguaje, por su propia naturaleza, objetualiza. Es lo que sugiere aquí Buber. El lenguaje cosifica, el lenguaje objetualiza y cuando hablamos a través del lenguaje, objetualizamos irremediablemente. Y entonces un lenguaje que quiera dar cuenta de la relación cara a cara con lo universal simplemente no es posible. Es decir, no hay lenguaje alguno que pueda dar cuenta de ello. Y entonces el lenguaje siempre necesita una especie de corrección a través de la experiencia. Digamos que podemos hacer experiencia de lo universal guiada por las palabras del lenguaje, pero siempre yendo más allá de la mera letra, de lo meramente escrito.
Bueno, dejo ahí, es como un problema lógico, digamos, muy presente en Heidegger y es tal vez el problema que lleva a Heidegger en su época tardía a simpatizar con la poesía, como la única forma de escritura que realmente logra dar cuenta de las cosas justamente porque no pretende capturarlas o aprenderlas de una manera objetual o algo así. Eh, pero bueno, también podríamos criticar a Heidegger por ese lado. Sí, yo lo que veo es cuando habla de justamente del arte y del conocimiento, me llama la atención en la página 37 dice, no es que el entendimiento científico y estético no sean necesarios, pues lo son para hacer su obra fielmente y para sumergirse en la verdad supraintelectiva de la relación que abarca lo inteligible, como poniendo al mismo nivel conocimiento y arte, ¿sí? Como si no está diciendo que el arte aquí sea, sino dice, no es que sean necesarios esos dos, son importantes, está diciendo, pero no le está dando una prelación aquí al arte. Y me llama la atención que sí le da prelación al actuar, y hay una cosa que subraya acá que dice, y aquí la palabra se ha hecho vida. Otra vez, volviendo a esa idea que tú dijiste al comienzo de la palabra y del lenguaje como algo que es importante para esta lectura de Buber. Eh, y pues yo entiendo la palabra justamente también como en esa relación entre yo y tú. Es decir, creo que vuelve a darle un peso fundamental a la relación y la relación que se da en la palabra, pero bueno, dejo ahí. Pero mira que es muy interesante eso, porque la palabra es siempre palabra dirigida a alguien. Entonces hay una relación entre lenguaje y alteridad, porque, porque la palabra solo es palabra si hay por lo menos dos personas. Digamos, la palabra no puede ser monólogo, la palabra necesita del diálogo. No hay palabra, la palabra solo es si es dicha a alguien, si hay un destinatario. De lo contrario, no hay palabra, no hay lenguaje, no hay comunicación. La comunicación requiere al menos dos, requiere la alteridad. Entonces, eso es muy interesante. Pero también, bueno, digamos, hay unas resonancias religiosas que también sería muy interesante estudiar algún día, se me ocurre. Eh, digamos, en textos medievales de Agustino o Tomás de Aquino o algo por el estilo sobre el verbo divino. La palabra de Dios, en la teología cristiana o judeocristiana, crea, es verbo, es activa, crea y crea el universo, digamos, y Dios dijo, hágase la luz, es una palabra que crea, y entonces hay que preguntarse cuál es la relación entre ese verbo divino y el verbo humano, digamos, y en qué sentido la palabra humana crea también, pero no crea en el sentido, digamos, mayúsculo de la palabra divina o algo así. Bueno, hay unos temas teológicos que hacen parte de estas discusiones que yo creo que están ahí un poco en el trasfondo. Bueno, sobre todo un autor como Buber, claramente, quien se reconoció, digamos, claramente como profesante del judaísmo, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. Ya prácticamente se terminó nuestro Hola, taller. José, ¿me adelante. escuchan? A ver Qué si te pena. escuchamos. Dale, dale. No, se cayó mi red, me conecté desde el celular afuera y pues tampoco es que sea lo óptimo. Pero bueno, No, mira, el em, truco es pararte con un pie arriba en el techo del cuarto piso. sí, pero no me funcionó ni con cable, un desastre. Bueno, pero pude seguirlos, gran buena parte desde que me conecté los pude seguir. Y quería hacer un comentario, me parece interesante pensando un poco en el inicio de la filosofía. Y esta idea recurrente, yo sé, ya muy problematizada y puesta en cuestión de la filosofía como paso de los al logos, pero que de alguna manera se sostiene a pesar de todos los matices y las críticas que uno ha hecho. Y da la sensación que buena parte de la filosofía contemporánea y de la filosofía en términos generales, ni siquiera contemporánea, es como una exigencia del retorno
del logos al mitos. Es como el logos nos trajo a estos desastres que estamos viviendo, a una expansión del ello, y entonces lo auténtico era realmente el mito. Y allí, pues, obvio, hay muchos autores, pero comienza a sentirse eso, ¿no? O sea, como que hay un desgaste del logos, del logos, incluso pensándolo como palabra, o sea, la palabra no es suficiente y hay que volver al mitos, que igual se decía con palabras, pero era otra palabra, ¿no? Otro modo de ser palabra. Y da la sensación que autores como estos tienen esa búsqueda de decir hay que retornar al mitos porque ahí hay algo originario, ahí hay algo fundacional que es necesario retomar. Y eso me parece interesante un poco pensando en cómo se ha planteado el mismo inicio de la filosofía, ¿no? Ya, eso era todo. Muchísimas gracias, querido José Luis. Totalmente de acuerdo contigo. Hay ese intento de regreso romántico al mitos, pero creo que también está de la mano de pronto de una pretensión del logos de apropiarse del mitos también. O sea, digamos que el logos nunca renuncia a su pretensión de hacer una lógica de, del terreno, digamos, propio del mitos. No solamente tampoco es una convivencia pacífica en donde se respeten sus ámbitos, sino que Logos quiere adueñarse del mitos. Y creo que esto está aquí presente, ¿no? Cuando él habla justamente del ello que se quiere apoderar de la relación yo-tú. Y yo no sé si podamos ir más allá del dualismo mito-logos también, ¿no? Es decir, si digamos, estamos probablemente marcados culturalmente por esa distinción y una y otra vez vuelve a aparecer el mitos para decirnos lo que usted cree que es muy importante y que es suficiente, en realidad no basta y hay muchas más cosas que trascienden este ámbito a las que hay que retornar. Y luego también está el Logos que siempre quiere apropiarse de eso. Bueno, ¿algún otro comentario para cerrar, chicos, chicas? Bueno, yo creo entonces que Pues, podemos Andrés, terminar. yo Hans, para- aprovecha. no, sí, pues no, yo sencillamente quería aprovechar para agradecer otra vez el espacio y me parece que la discusión fue muy interesante. La lectura que hace el profe José Luis, pues nos deja muchas dudas y muchos problemas también interesantes para resolver. Agradezco muchísimo pues eso y pues bueno, nos vemos entonces la próxima vez. Gracias. Muchísimas gracias, Hans. Me sumo a los agradecimientos. Creo que es muy interesante justamente debatir y tener distintas perspectivas sobre los temas. José, adelante. Dale, muchas gracias. Adiós. Bueno, cuídense mucho. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias a todos, feliz semana. Chao, gracias. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Chao, gracias. Chao.